El tema de este mes, de la cosecha. Estamos en tiempo de cosecha. Así como en lo natural, estamos en tiempo de cosecha. ¿Sí? Estamos con la cosecha del durazno, con la cosecha del tomate, la uva, la ciruela. Estamos a full, estamos en tiempo de cosechar. Así también en lo espiritual. Pero nos decía la palabra que esta cosecha se tiene que hacer todo el tiempo. Que todo el año es tiempo de cosecha, nos decía. ¿Amén? Nos decía él y nos daba también varios tips de este proceso de cosecha. Cosecha es un proceso. Si nosotros lo buscamos en el diccionario, dice es un proceso agrícola que consiste en recoger los productos vegetales, comestibles, dice, que pueden ser frutos, semillas, hortalizas, en la época del año que están maduros. Y dice la palabra, alcen sus ojos, fíjense que los campos, los frutos están maduros. Entonces, ¿qué sucede? Es tiempo de cosecharlos. El pueblo de Israel, en la antigüedad y también en el tiempo en el que caminó Jesús, era un pueblo agrícola, también criaban animales, ¿no? Y entonces Jesús usó esta comparación para que lo pudieran entender. Esto de ir y cosechar no es algo que sea literal, ¿no? No vamos a ir y cosechar las personas y echarlas en un cajón y traerlas a la iglesia. Pero es una hermosa comparación que a nosotros nos es muy clara. Algunos sí los echan al auto y los traen, ¿no? Literal. Pero el Señor nos atrae con lazos de amor. Nosotros somos esos lazos de amor que abrazamos y acercamos al Señor a aquellas personas que todavía no lo conocen, pero que están a punto, ¿no? Están listos para ser cosechados. Este pueblo podía, también como nosotros, que tenemos agricultura y ganadería, podía entender este proceso muy bien y conocían muy bien los detalles de cómo debía ser. Y también nos trae una palabra en Juan 4:32, que es donde nos vamos a centrar. Les hablaba, él dice que iba de camino de Judea a Galilea y tuvo que pasar por una ciudad allí intermedia, por una ciudad de Samaria, y dice que se encontró con una mujer allí y se puso a hablar. Y luego habló con sus discípulos explicando qué es lo que estuvo haciendo y también dando puntos muy importantes que ya los hemos venido hablando, pero también que los vamos a refrescar. Yo señalé varios puntos, vamos a ir primero a Juan 4:32, vamos a leer del 32 al 38. Y dice así, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído algo de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y es hermoso esto que Jesús nos habla, y yo tomé varios puntos. Uno es hacer la voluntad del que me envió,
es mi alimento, que fue lo que nos habló el pastor el domingo anterior. Ese alimento, esa voluntad de Dios, qué voy a hacer y lo que el Señor me dice que haga, ¿no? Otro de los puntos que puse es, entre muchos signos de admiración, despierten, gritando, ¿no? Y en mayúsculas, despierten. El otro punto, los campos están listos. Otro punto, los segadores reciben un salario. Otro de los puntos, se cosechan personas para que tengan vida eterna. Y el último de los puntos, nos toca levantar la cosecha. No es que vaya a desarrollar todos estos puntos, pero tomando esta palabra me pareció muy importante rescatar estos puntos, y seguramente si usted la lee y la relee, va a encontrar otros puntos más en los que el Señor hace referencia. Y vamos a comenzar de atrás para adelante por el versículo 38, que dice: yo os he enviado. Y nos vamos a quedar con esa partecita por ahora. Yo os he enviado. Dice también la palabra: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa esto? Que estamos todos llamados, que no hay un grupo. Vieron que cuando nos reunimos y tenemos distintas actividades, hay personas que están más preparadas o que se preparan de una forma especial. Yo me imagino que las chicas se habrán súper preparado este fin de semana sabiendo que no iba a haber micrófonos, por ejemplo, para dirigir el culto. Entonces cada uno tiene un área diferente, ¿no? Pero dice la palabra que todos estamos llamados, que todos hemos sido llamados y enviados a llevar su palabra. No es que hay personas que están llamadas especialmente a evangelizar, a llevar la palabra, y es una tarea muy especial, pero en general estamos todos llamados. Y esto ya lo hablamos. El pastor nos dijo, estamos llamados a llevar la palabra siempre, con cada una de nuestras acciones, cada día de la semana, ¿sí? A llevar las buenas noticias que el Señor nos ha dado. ¿A quién? A todos, dice, ¿no? Vamos a ir a Romanos 10, capítulo 14. Romanos lo hemos leído esta semana. Es hermoso el libro de Romanos, nos bendice mucho, y es muy lindo el poder leerlos de esta forma, ir tomando un capítulo por día, ir buscando, y ¿saben qué? Podemos leerlo todos los años, y todos los años el Señor nos va a seguir hablando de algo diferente, porque nos quedamos con solo una partecita, pero hay tanto. Y dice Romanos 10, 14 y 15. Pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Hablando de aquellos que todavía no conocen, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos las buenas noticias. El apellido de la Marce y del José no nos vamos a olvidar nunca, ¿no? Buenas noticias, buenas nuevas. Qué hermoso es poder tener cuando uno tiene algo que es valioso y abundante, ¿no? La palabra de Dios, la semilla, es abundante. Las buenas noticias es abundante. No hay escasez en eso. Algo que vivimos cada día es que los recursos son escasos, ¿no? En algunos lugares hay un montón de alimentos y en otros hay pocos, pero aún en donde hay muchos sabemos que se pueden terminar. El tiempo, decimos, el tiempo es escaso, a pesar de que todos tenemos 24 horas, ¿cuán escaso se nos hace a veces cuando tenemos muchas actividades? No importa el salario que usted tenga, nunca les va a alcanzar, ¿no? Jamás le va a alcanzar, así que deje
de preocuparse por eso, porque nunca va a alcanzar, porque siempre queremos más, siempre queremos ir por un poco más. Y eso es lo que nos motiva, esto es lo que nos mantiene, ¿no? Los recursos de esta tierra son escasos. Entonces, si usted estaba preocupada o preocupado por los recursos, deje de preocuparse y empiece a usarlos hasta donde lleguen. Y cuando lleguen allí al final, el Señor va a proveer más. O va a enseñarnos algo con eso en lo cual nos tenemos que medir. Pero hay algo que hay en abundancia, es la palabra del Señor, la presencia del Señor. Dice que la presencia del Señor es como los lirios del campo. Y siempre me pregunto, ¿cómo será esto? Y dice que estos lirios del campo no son como los lirios del campo, como los lirios que nosotros conocemos. Dice que son unas flores pequeñas que habían allí en la montaña y que uno miraba y había, y seguía mirando y habían flores y había en abundancia. Y habla de la abundancia. La presencia de Dios hay en abundancia. La palabra, las buenas noticias hay en abundancia. Entonces, tenemos la buena noticia y fuimos enviados a llevar esta buena noticia, estas buenas nuevas. Donde quiera que vayamos, dice, lleven la buena noticia porque es suya. Y además, esta buena noticia es siempre para compartirla, es siempre para hablarla. Otra parte de este versículo 38 dice, Él nos ha enviado. Entonces, ¿estamos todos enviados? Sí, estamos todos enviados, no hay duda de esto. No importa la tarea que usted haga, está enviado a llevar las buenas noticias. ¿Recibió buenas noticias? Comparta las buenas noticias. Ya el pastor nos habló de compartirlo con la sencillez, de poder decir, poder llevar alivio, de poder... aún dice, siéntense con los que lloran y lloren con los que lloran, sonrían con los que sonrían. También es esto, es poder llevar las buenas noticias, es poder acercar la iglesia, que sos vos y que soy yo, poder acercarlo a las personas que no conocen. Y luego dice, a cegar, a levantar el fruto. Fuimos llamados a levantar el fruto. Y además dice lo que otros labraron, lo que otros plantaron, lo que otros estuvieron cuidando, lo que otros estuvieron orando, derramando lágrimas. Nosotros simplemente, dice, tenemos que levantamos. Qué lindo que es cuando vamos a una finca y vemos los frutos todos rojos, ¿no? Los duraznos, que se siente ese perfume tan rico, o el tomate que rebosa rojo, o la uva, esas uvas grandotas, inmensas, y uno simplemente llega y levanta, ¿no? Qué lindo. Yo me acuerdo de haber sido chica y llegar a la casa de un tío y tenía plantas de nueces, por allá cerca de la casa de la Marce. Y claro, él vivía y era el cuidador, y nosotros llegábamos y teníamos un camino largo para entrar, no sé, 300 metros capaz que tendríamos que caminar hasta llegar a la casa. Y mientras tanto había uva y nueces, plantas de nueces. Y por supuesto, yo me iba detrás de las nueces. Y me acuerdo que él decía, no toquen, no toquen, no toquen, pero si están tiradas, no toquen, no toquen. Pero era una delicia poder caminar ese camino e ir guardándome las nueces que iba encontrando. Quizás otros iban encontrando uva, iban guardándose unos granitos de uva, iban probando. Qué lindo es poder llegar a un lugar y simplemente cosechar. Y dice la palabra que el tiempo es, ¿no? Es hoy, que está listo para que podamos cosechar, que está todo a tiempo. Otros ya lo hicieron y nosotros simplemente es tiempo de que cosechemos. Y tomé varias referencias de esto y dice, entramos en las tareas de otros, entramos en el trabajo que otros ya hicieron, entramos en un ámbito de trabajo de otro nivel, hermanos. Somos llamados a trabajar en equipo, en familia. La iglesia es una familia, ¿no?
y somos llamados. Y quizás nosotros hoy miremos y digamos, pucha, somos tan poquitos, ¿por qué no vino fulanita o fulanito? Pucha, ¿no? Pero la iglesia del Señor es mucho más alta y además creo que se refiere a todo el tiempo de la iglesia. Desde allí, desde el principio de esa iglesia que creyó en Jesús hasta estos tiempos. Creo que fuimos llamados a algo mucho más alto de lo que nosotros podemos comprender. Entramos en un área o en un ámbito mucho más alto, y es que trabajamos en familia. Qué hermoso es poder ver, y muchas veces mis conclusiones son que cuando hay una empresa familiar, ¿no?, y están los dueños trabajando, parece que funciona. Acá en San Rafael podemos ver algunas empresas, no sé, como FAS Electricidad, ¿no?, que uno va y ve los dueños allí trabajando, el sobrino, el hermano, el tío, ¿no?, porque están trabajando por sus intereses. Y el Señor nos llama a trabajar en familia por esto que ya hemos recibido y que el Señor puso en nuestro corazón ese amor por aquellos que todavía no lo conocen. Y el interés del Señor, ¿cuál es? Que seamos bendecidos, que seamos prosperados en todo, que lo conozcamos, que nos vaya todo bien. También es el interés no solo para nosotros, sino para aquellos que todavía están afuera. Y ese interés de nuestro papá también es nuestro interés, porque somos sus hijos, somos familia. Y este es un llamado entonces para un nivel más. Cuando nosotros podemos comprender que somos llamados a llevar las buenas noticias, estamos entrando en otro área. Estamos entrando en un área más alta y nos podemos codear con Isaías, nos podemos codear con Moisés, ¿no?, con aquellos que ya trajeron la palabra. Y muchas veces vamos a ver cómo la palabra, a través de estos profetas, a través de estos antiguos, de los más nuevos, de los actuales, llega a través de ellos a las personas y nosotros simplemente nos encontramos con el fruto allí listo y decimos, sí, ¿por qué no venís a la iglesia a alabar al Señor? La persona dice, la verdad que sí, voy a ir este domingo, ¿no? Eso es poder cosechar ese fruto que ya está listo, que alguien más ya estuvo allí trabajando, orando. Vemos en las cartas de Pablo, podemos ver cómo él oraba, no solo por esa pequeña iglesia que él estaba conociendo, sino por aquellos que no conocía, que iban a venir más adelante y que somos también nosotros. Donde el mismo Dios es parte, ¿no?, de este equipo. Él mismo vino, Él mismo nos salvó, Él mismo predicó, Él mismo hizo la tarea, esa tarea a la cual cada uno de nosotros también fuimos llamados. También somos parte de la cosecha, pero también de la siembra, ¿no? Estamos cosechando, pero a la vez vamos sembrando. Es quizás diferente a lo que pasa en lo natural. En lo natural hay un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha, ¿no? Esto es más complejo. Vamos cosechando, pero también vamos sembrando la palabra del Señor. Vamos sembrando estas buenas noticias y alguien más va a cosechar de esto. Cosechamos y al mismo tiempo seguimos sembrando. El versículo 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miren los campos, dice el Señor, están listos, están a punto. La fruta está madura. El tema es, si no la cosechamos nosotros, la fruta está madura. No va a cambiar el estado de esa fruta por nuestra condición. No, Señor, yo todavía no estoy todavía listo, no puedo dar una buena noticia. Espérate
mantener, se está metiendo el perro. Mantener la fruta ahí porque yo todavía no estoy. Mañana o pasado puedo hacerlo. ¿Qué pasa? La fruta se cayó y se pudrió. Se la comieron los gusanos. Entonces, el tiempo de la cosecha, dice el Señor, es hoy. Salgamos hoy. Mañana vamos a tener otra fruta. Mañana va a haber otro tiempo, mañana va a haber otra oportunidad, otra gente, pero la fruta que está hoy madura hay que cosecharla hoy. Por eso también muchos, por ejemplo, cosechan los sábados, los domingos. Graciela, por ejemplo, le tocaba trabajar el fin de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque la fruta está lista, porque no depende de nosotros. La fruta está lista. Entonces hay que ir y hacerlo en el tiempo de la fruta, no en el tiempo nuestro. Y cuando esto nos habla de un proceso, ¿no? Una fruta que está madura llega al fin de un proceso, ¿sí? Se terminó el proceso, se maduró y terminó allí un proceso. Lo que sucede cuando termina un proceso es lo mismo que sucede como cuando termina un año. Inmediatamente comienza otro. No hay un bache donde digamos, no, hay que esperar, esto no pasa nada, sino que inmediatamente comienza otro proceso. Y vamos a ir a Juan 4:30. Les dije que íbamos a ir subiendo, ¿no? A ver si puse bien el... no, he puesto mal el... No es Juan, pero ya les digo qué es. Mateo. No se distraiga. Yo ya lo voy a encontrar. Bueno, se los voy a dar de tarea. Dice la palabra que se recoge el trigo maduro y se guarda en el granero. Amén. Búscalo. Ahí está. Muy bien. Se recoge la cita, seguro que es 4:30. Pero... ¿Cómo? 4:30. 4:30. No, lo he anotado mal. O puede ser que sea Juan y no sea 4:30. Donde habla de que el trigo está listo y que se recoge y se guarda en el granero. Eso. Y... Mateo 13:30. Puede ser. Era 30. A ver, Mateo, ya te digo. Ajá, eso, muy bien, Graciela. Entonces, Mateo 13:30. Lo único que le pedí fue el 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, porque está hablando del trigo y la cizaña, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Y dice que
este trigo que se recoge del granero, dice que se guarda. Este trigo que se recoge se lleva al granero y se guarda, ¿no? Y vamos a 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 1, del 3 al 9, y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y tomé este versículo porque no solo nos habla de que somos guardados, sino que nos habla del fin. ¿Cuál es el fin de que seamos cosechados? Porque también nosotros un día fuimos cosechados. Ese fin es para salvación de vuestras almas. Pero también hay otro fin más alto. De eso ya vamos a hablar. Entonces dice acá el versículo 35 que somos cosechados y guardados en el granero. ¿Guardados por qué? Porque fíjense que también ese versículo y ese texto nos habla de que dice que había un hombre que plantó, se fueron a dormir, y dice que en la noche, cuando nadie los vio, vino el enemigo y plantó cizaña. Y después cuando los trabajadores fueron, dice que dijeron, no, hay cizaña y hay trigo, ¿cómo hacemos? Lo sacamos. Y dijo el Señor, no lo toquen, no vaya a ser que hieran el trigo. Esperen al tiempo de cosecha. Entonces hay un enemigo que quiere hacer daño, ¿no? Lo vemos cuando hacemos distintas cosas y vemos cómo son torcidas estas cosas, ¿no? Cuando el enemigo, decimos, viene y hace de lo suyo. Muchas veces son nuestras malas decisiones. Chao, Mali. Pero muchas veces es el enemigo el que viene y hace allí estragos. Pero dice que cuando entramos en este granero somos guardados por el Señor. Y esta palabra, guardado, es un término que se toma, es un término militar, dice, que viene de una palabra muy extraña para nosotros y que describe a un centinela que guarda, que cuida. ¿Es necesario que seamos cuidados? Sí, es necesario que seamos cuidados. Durante la siembra vino el enemigo, dice, y plantó cizaña. También dice que el enemigo tira dardos de fuego a nuestra vida, pero dice que el Señor es quien nos guarda y nos protege. Imagínense qué podría hacer cuando el fruto está maduro, ¿no? Cuando está allí rebosante, rojo, hermoso, ¿qué podría hacer el enemigo con ese fruto que está a punto? Entonces es que somos resguardados como ese fruto precioso de Dios. En medio de un combate espiritual, Él dice que nos guarda por el poder y la paz de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos ser guardados. Todo nuestro accionar va a depender de nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos y nuestro corazón, que es de donde fluyen nuestros pensamientos, dice que es necesario que sean guardados. Quiero leerles el Salmo 91. Iba a leerles solo una parte, pero el 91 es todo hermoso. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Es aquel el que nos guarda, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, es su palabra, es lo que nosotros leemos en la Biblia. No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Necesitamos ser guardados. Todos lo sabemos, necesitamos esa guarda del Señor. Y el Señor dice que nos guarda en todo. Nos guarda en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nos guarda en nuestro corazón, que es nuestra vida, que son nuestras fuerzas, y nos guarda también en el día a día, nuestra salida y nuestra entrada. Amén. En todo lo que nosotros hagamos necesitamos ser guardados y el Señor dice, yo te guardo. Porque has puesto tu esperanza en mí, dice el Señor, yo te guardo. Y creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio a pesar de las dificultades, porque dice que las dificultades las vamos a pasar, ¿no? El mismo Salmo dice que cuando estemos en angustia Él estará con nosotros. O sea, no vamos a evitar el estar en angustia. Muchas veces vamos a pasar dificultades, pero dice que Él estará con nosotros. También dice: alcen vuestros ojos y miren los campos. Cuando en un trabajo una directora, un jefe, alguien que está a cargo te dice, vení, mira. Cuando nos dice eso nada más, nos dice mucho más que eso, ¿no? Nos dice, presta atención, fíjate que es tiempo, se te pasó esto. ¿Cuánto nos puede llegar a decir cuando alguien nos llama y nos dice, vení, mirá? ¿No? Eso nos dice el Señor. Vení, mirá, dice el Señor. Levantá tus ojos, mirá. Joel 3:13 dice, echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque es mucha la maldad de ellos. Mucho pueblo en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. No, el Señor nos dice, venid y mirad. Hay muchos pueblos, dice, mucha gente que están tomando decisiones.
Hay muchos allí en el valle de la decisión que simplemente deciden ir para allá o para allá. Y el Señor vuelve a decirnos, ustedes son esos lazos de amor que los acercan a mí y no los alejan. Nos toca a nosotros ser esos lazos de amor, ser aquellos que ayudan, aquellos que dan una buena noticia, que incentivan, que le dicen, vení porque el Señor te va a bendecir, porque el Señor quiere hablarte, porque ya te eligió, porque tiene cosas altas para vos. Juan 4, del 9 al 10. Volvemos allí donde estábamos. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías que Él te diera agua viva. Hoy nosotros somos aquellos que tenemos ese agua que son las buenas noticias. Ese agua que no es nuestra, es el agua de Dios, que simplemente nosotros la acercamos a las personas. La persona estaba hablando en el plano natural, ¿no? Señor, no tenés un balde, ¿cómo vas a sacar agua de ese pozo? Pero el Señor estaba hablando de algo mucho más alto y de algo espiritual, de un plano diferente. Si tú supieras, dice, quién soy yo, me pedirías vos a mí. Y más adelante, en el versículo 13 le dijo, respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, hablando del agua física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Somos esa fuente de agua. El Señor nos ha llamado y somos esa fuente de agua que dice que salte para vida eterna. Y me imagino que este salte, me lo imagino que hay tanta abundancia en cada uno de nosotros que tenemos para compartir, para que salte para otros, ¿no? Cualquiera que bebiere ese agua. Y vamos a ir al versículo 23 y 24, ya para ir terminando con la palabra. Y dice, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Y tomé estos versículos como el fin de cada una de nuestras vidas, de este llamado, ¿no? Fuimos llamados cada uno de nosotros para adorar a Dios. Simple y sencillamente para eso. Fuimos creados por Él, dice, y para Él, para su gloria. Es más, nos salvó Él mismo, hablando de Jesús. Y fuimos llamados para que seamos verdaderos adoradores y para que le adoremos en espíritu y en verdad. En todo este proceso que pasamos, ¿no? De que estuvimos nosotros también en ese valle de la decisión, en el que alguien nos ayudó a entrar en estas labores, que nos ayudó a entrar en este lugar que es el reino de Dios, en el cual dice que estamos guardados, estamos dentro del granero de nuestro Señor, guardados por nuestro Señor. Y estamos llamados también a seguir sembrando y a seguir cosechando. En estas labores, el fin de nosotros y de aquellos que van a llegar y de los que ya llegaron es adorar al Señor. Es que nuestra vida sea adoración para el Señor y que le adoremos en espíritu y en verdad. Es por eso que estamos llamados
simple y sencillamente por eso. Pero en este proceso el Señor nos colma de abundancia, el Señor nos guarda, nos bendice, nos cuida, dice que nos tiene bajo sus alas, que nos tiene guardados en el hueco de su mano. Vamos a tener de todos paisajes, como hemos escuchado en otras palabras, sí, vamos a tener paisajes cuesta arriba, como cuando uno va al trabajo. Yo sufro mucho la ida al trabajo, porque parece que en el auto o en la moto no se siente, pero cuando va en bicicleta, la cuesta arriba, y muchas veces llego y dice mi mamá, no hay viento. Sí, sí hay viento en contra, pero no se ve, pero se siente, ¿no? Vamos a tener muchos paisajes en este caminar con el Señor. Cuesta arriba, después viene la bajada, la vuelta como viento. Vamos a tener tiempos de mucha abundancia y tiempos en los cuales vamos a estar en el sequedal. Pero en todos ellos nos va a guardar el Señor y va a estar a nuestro lado el Señor. Y nos sigue mirando nuestro caminar y nos sigue hablando y nos sigue acompañando cada día. Así que espero que ustedes puedan releer esta palabra, puedan orar al Señor, seguramente puedan sacar conclusiones y ver su vida. Cuando yo veo la mía y recuerdo una palabra que traía Nico, me siento insuficiente. Siento que no estoy en el nivel, que no soy capaz, que no tengo las capacidades y que además me equivoco muchas veces. Y quizás a ustedes les pase lo mismo y está bien porque no estamos al nivel. Fuimos injertados en una familia real y estamos viviendo en un lugar que no nos corresponde, en un lugar que nos fue dado por amor, en un lugar en el cual no estamos preparados, que nos vamos a sentir fuera de lugar, pero eso está bien, porque estamos en el reino de Dios y este reino es santo y nosotros estamos caminando en este reino y podemos disfrutar este reino en toda su plenitud, pero también saber que necesitamos cada día de nuestro Señor. Que un día dijimos, sí, ya está madura, ya puede entrar al granero. Pero este granero es el granero del Señor y es un lugar mucho más alto. Y estamos siendo trabajados por el Señor, estamos siendo procesados, estamos siendo trabajados por nosotros mismos, porque no hay mayor enemigo que nuestra carne, ¿no? Nosotros mismos. Entonces, en este camino estamos en el granero, pero tenemos que seguir sembrando y seguir cosechando esto que el Señor ya dijo, ya está, otros trabajaron, háganlo, vayan y cosechen, abran los ojos, dice el Señor. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor siga bendiciendo y hablando en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, gracias por tu amor y tu bondad, gracias porque sigues sosteniendo nuestra vida, gracias porque un día nos llamaste, nos vistes allí, Señor.